Gracias, Tomás. Y a Patricia. También. Escribe ella en la introducción un tuit de un castigado por atreverse a hablar con sinceridad y honestidad del rey Juan Carlos, y dice el diálogo: está usted detenido. Léame mis derechos. Mierda, sargento, ¿qué hacemos? Pide que leamos. Es listo el cabrón, dale un porrazo. Hay algo en este libro que me he atrevido a calificarlo como de poesía popular. ¿Por qué? Porque algo que logró gente como Lorca es que sus poemas circulasen de boca en boca como si fueran de siempre. Y el libro de Rebeca funciona de esta manera. Funciona con que un libro que te llegaba de manera anónima, te llevaba a través de internet, tenía como una leyenda acerca de quién era realmente el autor, te llegaban fragmentos, pero al final fueron construyendo la mirada crítica que teníamos, muchas y muchos, sobre el rey Juan Carlos. Y en ese sentido creo que ha habido, al lado del castigo oficial a este libro, creo que ha habido una justicia poética, de un boca a boca, que ha ido reconociendo que esta mirada era la mirada que se iba al final a hacer real. Yo creo que frente a todo el intento, ¿no?, generalizado, repetido, de intentar edulcorar la figura del rey Juan Carlos, creo que al final lo que planteó este libro hace ya, ¿no?, 3 lustros, ¿no? Dices 3 lustros y parece que es más tiempo, ¿no? Son 15 años, pero suena bien 3 lustros, como que... lo que plantea este libro desde hace, ya digo, 15 años o más, un poquito más incluso, forma parte ya de un saber popular al margen del saber oficial. Y a mí me recordaba, leyéndolo, una lectura, por cierto, además muy fácil, ¿no?, que te acompaña. Me acordaba de cuando nos enteramos de que el rey había ido a quitarse la profunda pena que le producía el enorme paro juvenil matando elefantes, que es una manera reconocida de que a uno se le pase la pena por las enormes cifras de paro juvenil en un país. Y ahí nos enteramos de muchas cosas, ¿no?, de algo que tú recoges en el libro. Bueno, pues que el hombre este tenía una querida. Yo siempre digo, me parece genial, ¿no?, que la gente tenga queridos y queridas. Lo que me molesta profundamente es que una persona que tiene una querida me dé la tabarra todos los 24 de diciembre sobre la familia católica, apostólica y romana, porque me parece de una hipocresía inasumible. Decía que cuando nos enteramos de que el rey andaba matando elefantes, todos los medios salieron a defenderle, todos los medios. Y salió la prensa diciendo que también cazaba Hemingway o que también cazaba Miguel Delibes. Dijeron que sí, que había pedido permiso al presidente del gobierno, porque el rey ya sabemos que es impresentable, es decir, irresponsable. Irresponsable. No vengan... Irresponsable ha sido un error. Irresponsable, y que todos sus actos tienen que estar refrendados, es decir, presentar en el sentido que no hace falta que se le presente, ¿no? Nadie piense que estoy diciendo nada que no sea conveniente. Nos plantearon que no había pagado él la cacería, lo que nos llevaba a muchos a pensar peor todavía, ¿no? Algo que después tú también desentrañas en el libro. Claro, ¿para qué va a pagarse él las cacerías, ¿no?, si hay gente que se lo va a agradecer? Y yo recuerdo que el rey tuvo que salir a pedir disculpas, unas disculpas, bueno, pues siempre me parecieron poco épicas, ¿no? Es decir, lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a pasar. Frase que por su complejidad sintáctica, incluso semántica, tuvo que grabar 2 veces. Yo he dicho en algunos sitios que si el rey hubiera salido diciendo: «Ay, mísero de mí, ay, infelice, apurar cielos pretendo ya que me tratáis así. ¿Qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque si nací ya entiendo qué delito he cometido. Bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido». No, me he equivocado, lo siento mucho, no volverá a pasar, y lo grabó 2 veces. Yo creo que esta profundidad intelectual de la monarquía borbónica
queda de una manera implacable desnuda en este libro, donde, si os soy sincero, se te hiela la sonrisa, ¿no? Ahora nos hacemos los graciosos con este tipo de cuestiones, pero cuando uno lee este libro, sobre todo los que tenéis ya una cierta edad, veréis que esto es lo que ha acompañado buena parte de vuestra biografía y que un señor de estas características haya sido uno de los principales referentes de una buena parte de vuestra biografía como rey de España, como jefe del Estado, creo que hiela la sonrisa. Hay una palabra que utiliza Rebeca de paramnesia, que es una amnesia muy peculiar, que implica que te construyes falsos recuerdos, ¿no? Y al final parece que la democracia la trajeron no quienes realmente la trajeron, no la gente que se lo jugó todo, no la gente que pagó con cárcel, no la gente que conoció la Dirección General de Seguridad como un lugar donde torturaban y asesinaban incluso, ¿no?, a gente por defender la democracia. Es curioso, fijaos en esta paramnesia, cómo hay mucha gente mayor que conoció la DGS. Estoy convencido de que Alfredo Grimaldos, que nos acompaña, conoció la DGS por dentro, detenida, tú también la conociste. Y es curioso cómo mucha gente lleva tiempo pidiendo una placa para recordar a la gente que estuvo allí detenida y torturada, y el único recordatorio que ha habido en la DGS de la Puerta del Sol de alguien detenido ha sido 2 retratos gigantes de Leopoldo López, porque ya sabemos que lo que realmente nos preocupa en España es Venezuela. La paramnesia de nuestra transición implica, ya digo, que cuando me tenga que callar me dices. O sea, no, que va. La paramnesia de nuestra transición implica que algo que en el libro queda expresado con absoluta rotundidad, que fue la participación del rey Juan Carlos en el golpe de Estado del 23F, que lejos de ser un golpe que fracasó, fue un golpe que triunfó en el 100% de sus propuestas, incluso en una que estaba escondida, pero que era la de fondo, que era desmovilizar, como tú muy bien dices, ¿no?, a las españolas y españoles. Recordad que en el año 79, incluso después de los pactos de la Moncloa, el año 79 es el año de mayor conflictividad laboral de la historia de España. Es decir, que incluso con los pactos de la Moncloa, con el Partido Comunista y Comisiones Obreras, invitando a la gente a que no saliera a protestar, incluso con todo eso, el año 79 es el año de mayor conflictividad. Hacía falta un ejercicio de disciplinamiento, y eso fue el 23F, que, como en el libro se demuestra, no porque lo diga Rebeca, sino porque lo dicen prácticamente todos los libros, el rey fue colaborador necesario del golpe de Estado del 23F. Y es curioso que una persona que fue el colaborador, al final, gracias al 23F, recuperó lo que no tenía, que era la legitimidad democrática de una persona que había sido nombrado sucesor de Franco a título de rey en el año 69. Y, por tanto, que la legitimidad de origen del rey Juan Carlos no estaba ni siquiera en la monarquía, sino que estaba en la decisión de Franco de nombrarle su sucesor a título de rey. Y, curiosamente, colabora en un golpe para subvertir nuestra democracia, y encima sale de ese golpe como el que ha salvado nuestra democracia, como en un capítulo terrible de... ¿Era de Sálvame? Digo, de Cuéntame. No, todavía no había llegado Cuéntame, ¿no?, al 23F. Pues entonces era una película, una serie que hicieron. Se ha llegado. Bueno, recuerdo que esa noche, es que yo creo que sí era, juraría que era Cuéntame, porque Echanove y demás brindan de ¿qué coño? Por el rey, y terminan la noche del 23F brindando por el rey. Cuando, si el rey no hubiera participado, pues seguramente no hubiera habido 23F. La monarquía golpea, creo que profundamente, los fundamentos democráticos de nuestro país, precisamente porque, como también cuentas, que me ha gustado mucho, todo el protocolo que acompaña a la Casa Real, entre ellos el mantenimiento de delitos, ¿no?, como el de... ¿Cómo se llama el delito contra la Casa Real? Injurias. El delito de injurias al rey, ¿no? Bueno, pues a la corona. Esto forma parte de una idea del protocolo, y el protocolo existe solamente porque los
españoles no somos iguales ante la ley, porque si fuéramos iguales ante la ley no haría falta leyes de protocolo, ¿no? De ningún tipo, o por lo menos no de ese tipo. Entonces la monarquía se basa en la desigualdad entre los hombres. Y la monarquía claramente choca contra el artículo 14, que establece que todos los españoles somos iguales ante la ley. Ya no voy a decir nada el mantenimiento de la ley sálica, es decir, dar prioridad, ¿no?, al varón sobre la mujer. Algo que en el libro también se cuenta porque forma parte también de las cosas que no se pueden contar en nuestro país. Y es que si se mantiene algo tan absolutamente, es decir, decimonónico, por no decir medieval, es porque la que le correspondería ser la reina de España, pues no parece que pudiera hacer una tarea muy aliñada, ¿no?, por sus condiciones intelectuales. Hay un planteamiento, quiero decir dos matices y una cosa para terminar, que me duele como profesor de ciencia política que esta sea la obra de una periodista. Y es la obra de una periodista porque la academia no tiene el coraje de hacer este tipo de libros. Porque la academia, de alguna manera, forma parte de esa condición decimonónica de quien tiene que pensar sin molestar. Y, por tanto, un libro que molestase al corazón de la institucionalidad de la restauración borbónica, que es nuestra democracia, bueno, pues generaría en ese profesor, en ese catedrático que hiciera ese libro, bueno, pues cierto vacío respecto del conjunto de sus compañeros, ¿no? Y, por tanto, tiene que venir una periodista. Pero no cualquier periodista, porque si hay una profesión que se está caracterizando por ser la voz de su amo, desgraciadamente es el periodismo, donde puede el dueño de un medio, como Cebrián, decir quién va y quién no va a las tertulias, prohibir a los periodistas a dónde pueden acudir o dónde no pueden acudir y, de alguna manera, lanzar un mensaje que lo representó muy bien aquel día donde el Banco de Santander puso un encarte en el 100% de los periódicos de España, donde ibas a comprar el periódico y comprases el que comprases, de los que quedan en papel, todos tenían el mismo encarte, que era un anuncio del Banco de Santander, que yo creo que son venganzas simbólicas para recordar quién es el que manda. Bueno, pues una periodista que además es una periodista que no se ha doblegado a esto que estamos viendo cotidianamente, ¿no?, de permitir que tu jefe en el periódico te establezca cuál es el titular o que te digan qué artículo va y qué artículo no va, que te obliguen, ¿no?, de alguna manera a anteponerte a cuál es la línea editorial del periódico, porque si no, no vas a tener éxito. Algo que cuando lo planteó el otro día en un debate académico Pablo Iglesias se generó un profundo debate y qué curioso, se levantaron algunos periodistas muy enfadados. Qué curioso que no lo habían hecho cuando ese día anunciaron que la empresa del Mundo estaba despidiendo a más de 2 centenares de trabajadores que viven constantemente con el miedo a que te despidan y ya me dirán ustedes dónde está la libertad cuando tienes tu trabajo constantemente amenazado. Bueno, pues Rebeca no ha tenido miedo y ha hecho un libro que digo que me enorgullece como ciudadano y me avergüenza como académico por no haber nacido, ¿no?, del trabajo de los universitarios, sino que ha nacido del trabajo de una periodista, eso sí, llena de coraje. En el libro, como les decía, hay un acompañamiento que me parece terrible de nuestra propia biografía. Yo, que ya voy teniendo también mi edad, pues también voy recordando cosas, ¿no? Y claro, cuando uno ve, bueno, pues lo que hemos visto recientemente, que todos lo sospechábamos, pero que cuando uno lo ve expresado así, pues no dejas de revolverte, ¿no? Bueno, pues que Felipe González, el expresidente de nuestro país, y no tenemos muchos, ¿no?, debiéramos ser cuidados por ellos y nosotros cuidarles, ¿no? Pero nos encontramos con que Felipe González insiste en su condición de lobista y graba vídeos elogiando la condición emprendedora de un broker iraní que tiene los dineros en Panamá, después de haberle visto durante todos estos últimos meses acusando, ¿no?, a una fuerza política emergente de estar financiada por Irán y tener dinero o financiación ilegal desde fuera. Bueno, pues esta condición lobista de Felipe González encaja, y el libro, ya digo, se te llena la sonrisa cuando te explica puntualmente cómo el rey Juan Carlos es también un lobista, ¿no? Un lobista, podría ser un lobista, no sé, de libros incunables, o podría ser un lobista, no sé,
del veganismo, o podía ser un lobista, no sé, de la paz, el amor, incluso del poliamor, para adelantarse a los tiempos, pero no. Es un lobista pues, de armas, de finanzas, de grandes empresas, que termina teniendo comportamientos muy parecidos a los que estamos viendo hoy en Felipe González y que se traducen al final en cosas que abochornan, porque igual que yo creo que todos ustedes se han abochornado viendo a que el expresidente de todos nosotros, Felipe González, escribe cartas a un dictador recomendando al broker iraní, que es una cosa de bochorno. Yo creo que no da menos bochorno cuando vemos que el rey Juan Carlos pues, hizo peticiones para indultar a un pederasta, o cuando escribe cartas para indultar a un terrorista financiero, ¿no? Como Mark Rich. Por tanto, decía que en este repaso de la biografía de Juan Carlos I, que le han quitado lo de primero a la Universidad Rey Juan Carlos, porque no va a haber nunca un Juan Carlos II, porque el nombre Juan Carlos, como ustedes saben, tiene que ver con algo que demuestra también, bueno, pues algo que está muy en la condición dinástica, y es que, bueno, el padre no se fiaba del hijo y no puede ser que si este reina sea un Juan III y yo no pueda ser, luego tenga que ser yo que soy el padre Juan IV y luego se llama Juan Carlos y que se joda. ¿Qué les voy a decir yo? Termino diciendo algo que es muy de fondo, y es que la introducción de España a la democracia, en todas sus fases, es la historia del constitucionalismo. Y en la historia del constitucionalismo español es una lucha contra la monarquía. Y coincide, lo ha contado con bastante inteligencia Pérez Royo, cómo las crisis siempre en España de crecimiento democrático coinciden con crisis sociales y crisis de la monarquía. Nuestra aventura constitucional dice en los libros de texto, equivocándose, que empieza con la Carta Otorgada, pero no, con la Constitución de Bayona. No, porque quien marca el punto de inflexión va a ser la Constitución de Cádiz de 1812. ¿Por qué? Porque Carlos IV tomó una decisión que no le correspondía, que es abdicar en nombre de Napoleón. Y el pueblo español se levanta y le dice a Carlos IV, te has equivocado, porque la monarquía no es un depósito tuyo, es un depósito de la nación. Y en esa expresión del pueblo que se levanta para luchar contra los franceses y retomar una monarquía sobre la base de la Constitución de Cádiz, estamos alejando la monarquía absoluta y trayendo la monarquía constitucional. Por eso la monarquía pasa a ser española. Llama la atención que esto que los españoles y las españolas levantados en armas le recordamos a Carlos IV y a Fernando VII, el rey Juan Carlos no lo sepa. Y tú cuentas aquí en una parte cómo le monta un pollo a Adolfo Suárez diciéndole que, oye, que yo, vamos, o sea, que eso de que la monarquía es un depósito de la nación por las narices, que él es rey, porque él es el Borbón designado por Franco y que por tanto uno de los dos sobra. Y queda claro que quien le estaba planteando el rey Juan Carlos que sobraba era Adolfo Suárez. ¡Qué hipocresía! ¡Qué hipocresía esa foto de un Adolfo Suárez ya sin memoria por culpa del Alzheimer y el rey Juan Carlos pasando el brazo como si fueran amigos de toda la vida, cuando el rey Juan Carlos hizo con Adolfo Suárez lo que históricamente ha hecho siempre, que es traicionar a la gente más cercana. Traiciona a su padre, no dejándole ser rey, traiciona a su mentor Franco, jurando los principios del movimiento y no siguiéndolos, traiciona a su hijo, prácticamente in extremis, tiene que abdicar porque si no igual la monarquía corría riesgo, traiciona a su mujer, traiciona a los españoles, en fin, y traiciona por supuesto a la persona que le permitió recuperar una condición, bueno, pues de monarca constitucional, que es Adolfo Suárez, ¿no?
echándole a los leones y generando su dimisión, como bien se cuenta en el libro. Carlos IV genera la primera gran, ya digo, su crisis, genera la primera crisis también social y un avance, donde la monarquía pasa a ser, ya digo, española y ya no absoluta. La segunda gran crisis es con, por supuesto, Isabel II, ¿no? Que también genera una crisis que va a determinar la primera salida de los Borbones y la proclamación de la Primera República, en un contexto igualmente de guerras carlistas donde la monarquía vuelve a inyectar problemas en el conjunto del pueblo español. El tercer gran momento tiene que ver con Alfonso XIII, igualmente una persona que había hecho una trama, lo cuentas en el libro, ¿no?, que como es condenado, ¿no?, por la Segunda República por gran traición a la patria, con un entramado de negocios. Decía Talleyrand, el eterno ministro francés de Asuntos Exteriores desde la Revolución Francesa, Luis XVI, Napoleón y la Restauración Borbónica, decía Talleyrand: es costumbre monárquica el robar, pero los Borbones exageran. Decía que Alfonso XIII había construido todo un entramado, ¿no?, terrible de colusión económica, había apoyado el golpe de Primo de Rivera y generó también un problema social que desemboca en la segunda vez que se echa a los Borbones, que es con la Segunda República, y donde damos otro salto que creo que es el corazón que atraviesa todo este libro. Y es que la Segunda República es quien establece en el artículo 1 que España es una república democrática de trabajadores de toda condición, y es la primera vez que, al igual que en la Constitución de Cádiz de 1812 habíamos establecido que la monarquía ya no era absolutista, ya no pertenecía a los Borbones, sino que pertenecía al pueblo, era una monarquía española, pertenecía a la nación. La Segunda República es la que dice que somos una república democrática, y es la primera vez que la democracia entra en el constitucionalismo en nuestro país. No tengo que recordaros cómo la respuesta es brutal. Hay un golpe de Estado donde no cuentan con que el pueblo va a defender en armas esa república democrática. Y nos cuesta una guerra de 3 años y, bueno, 200.000 personas asesinadas, y todavía hay, que se sepa, 115.000 enterradas en zanjas, en fosas comunes y en cunetas. 115.000 españoles y españolas, sobre todo españoles en ese caso, asesinados por defender la Constitución y, desde su perspectiva, la democracia, que es todo lo contrario sobre lo que se asienta la monarquía borbónica en su restauración. La última gran crisis, Franco va a restaurar la monarquía, va a ser España un reino. La última gran crisis es la que te narra esta última parte del libro, ¿no? Una última parte del libro muy estremecedora, donde vemos que todo el acompañamiento de la crisis y el vaciamiento de nuestra democracia viene en paralelo, acompañada por el quehacer de la Casa Real. Y en ese sentido, la crisis que estalla sobre todo con el 15M, el movimiento indignado, pues expresa de alguna manera también una crisis en el entorno de la monarquía y expresa lo que estamos ahora discutiendo, la posibilidad de ir un poco más allá. Y el libro nos va a dejar un gran interrogante, y es darnos cuenta de que en todo esto que os he contado someramente siempre han aparecido 5 grandes puntales, donde curiosamente siempre han sido los hombres y no las mujeres las que han tenido espacio, que han sido la corona masculina, la Iglesia, el ejército, la banca o los terratenientes como rentistas y los medios de comunicación, ¿no? Y fijaos que estos 5 elementos son los que, de alguna manera, sostienen el actual régimen. Y no es gratuito, y lo recoges también en el libro, por eso creo que el libro es de una inteligencia absoluta, aparte del trabajo. Esto es un libro de esos que dices, ¿cuántos años te ha costado hacer este libro?, ¿no? Y fijaos cómo la restauración borbónica en España, en la Constitución del 78, se arma en la Ley para la Reforma Política, que establece un sistema electoral y un principio monárquico que tiene que garantizar los 3 elementos que justifican que en España todavía estemos como estamos y que podamos todavía afirmar que Spain is different.
La ley para la reforma política establece el sistema electoral y la lógica de fin de la dictadura y restauración borbónica se basa en 3 elementos, que son el bipartidismo, por una ley electoral claramente nada democrática, la monarquía como un principio incuestionable y la prohibición de una España federal. Estos 3 elementos están anclados en la ley para la reforma política y, si os dais cuenta, son 3 elementos profundamente mezclados. Un bipartidismo que asienta un modelo económico que lo representa la monarquía, la Casa Real, siempre en un entorno de negocios muy peculiar y que frena cualquier tipo de posibilidad de una España federal, porque en una España federal sobra el bipartidismo y sobra la monarquía. Y, por tanto, yo creo que cuando he cerrado el último capítulo de este libro, que es un capítulo duro, porque establece a dónde va a ir el rey Juan Carlos cuando fallezca, que es a un pudridero. Este silencio parece que quiero decir algo, ¿no? Pero nos deja en esa reflexión sobre el pudridero la reflexión de que no hay posibilidad de salir de este acompañamiento que ha viciado nuestras biografías políticas si no superamos estos 3 elementos que vienen juntos en la historia española de los últimos, cuando menos de los últimos 140 años, que son el bipartidismo turnista, la prohibición de una España federal que reconozca la plurinacionalidad de nuestro país y la institución monárquica. Por tanto, cuando uno está planteando superar el bipartidismo, el derecho a decidir y que el pueblo español haga uso de la memoria y decida quién quiere que esté en la jefatura del Estado, estamos rompiendo maleficios que nos van a permitir construir una democracia que merezca ese nombre, una democracia que está acompañada intelectualmente por toda la denuncia que hay detrás de este libro. Gracias.